¿De qué hablamos cuando decimos laicismo? Buenos días a todos, una mañana cálida. Este acto se ha organizado a raíz de una propuesta de Europa Laica en una reunión que tuvimos en Moralzarzal hace unos meses, una asamblea de las CUP, las coaliciones de la Sierra, ¿no?, de noroeste de Madrid. En aquella reunión lo que acordamos y convenimos es ir presentando moción de laicidad en cada uno de los ayuntamientos donde tenemos alguna posibilidad de que prospere, ¿no? Entonces este acto es un acto divulgativo, se organiza con la finalidad de que quien no sepa lo que es el laicismo o tenga un mal concepto de lo que es el laicismo, pues puedan ellos aclararnos qué es laicismo, qué es laicidad y bueno, pues deshacer un poco los argumentos erróneos. Como anécdota os cuento que en la Gaceta del Escorial de hace unos días hay un señor que ha publicado un artículo en el que acusa a los políticos, él lo pone entre comillas, como si fuera algún adjetivo peyorativo, acusa a los políticos de estar tramando un plan para hacer la vida imposible a las cofradías y a las hermandades del Escorial, ¿no? Bueno, pues este acto se organiza para esto precisamente, para dar luz, a la luz de la razón, pues aclarar que un laicista no es un perseguidor de lo religioso o de las creencias, ¿no? Bueno, tenemos con nosotros, bueno, primero tengo que agradecer vuestra asistencia. Sabéis que pertenecéis a un tanto por ciento lastimosamente reducido de personas que tienen interés, que tienen interés o curiosidad por acercarse al conocimiento. Eso os hace para mí gente muy especial, ¿no? Bueno, tenemos con nosotros a Juanjo Picó. Juanjo Picó pertenece a la Junta Directiva de Europa Laica, responsable de comunicación y coordinador de Madrid Laica. Es una persona, no tengo que decirlo, que es una persona con una trayectoria y un conocimiento de lo que es el laicismo exhaustivo y bueno, para mí es una eminencia en este conocimiento. Va a ser quien primero intervenga. Y tenemos a Luis María Cifuentes, que es catedrático es doctor en filosofía por la Universidad Complutense, además de muchas cosas, pues tendría que ponerme aquí a hablar de él, muchas cosas. Es escritor, ensayista, es profesor y director de varios institutos de bachillerato de Madrid y Barcelona, conferenciante en congresos nacionales e internacionales organizados por la Asociación Internacional de Profesores de Filosofía, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en Bamberg, Bonn, París. Bueno, pues ha contribuido a la creación de los currículas de las disciplinas filosóficas en los programas educativos de 96 y 2000. Y poco más. Yo casi voy a dar la palabra a ellos para que empiecen a contarnos. Buenos días a todos ustedes. Si se me oye, yo prefiero hablar así, pero si no, utilizar el micrófono. Pero quitaré porque hace ruidito aquí en la mesa. Bueno, como se comentaba en la presentación, pertenezco a Europa Laica. Es una asociación que lleva desde el año 2001 trabajando por los valores laicos, que después los comentaremos. Realizamos una serie de campañas precisamente en favor de esos valores laicos, por una escuela pública y laica, la asignatura de religión confesional fuera del currículo, en contra de la financiación de la Iglesia Católica a través del IRPF, con esta campaña que precisamente ahora mismo estamos saliendo por Madrid, difundiendo nuestra propuesta de que desaparezcan las casillas del IRPF por las razones que después comentaré, y mientras tanto no desaparezcan, que no se marque ninguna de las dos, ni la de Iglesia Católica ni la de fines sociales. Repito que después lo comentaré, si no por en el coloquio, las razones de esta reivindicación de Europa Laica. El tema de que las confesiones religiosas, y más concretamente la Iglesia Católica, pague impuestos, porque no solamente es que está dejando de pagar el IBI, sino que también no paga ningún otro impuesto, excepto el IVA. Campañas en contra de esta usurpación habida durante muchísimos años, de lo que se llama las inmatriculaciones de la Iglesia Católica,
registrar a su nombre bienes que de momento no estaban registrados porque son bienes comunales antiguos, una problemática que hay pendiente. Hacemos una serie de campañas porque nosotros somos una asociación de acción política y de acción social, también de pensamiento, también tenemos nuestras propias reflexiones. Y de este planteamiento de acción política, de acción social, tenemos un objetivo, además de las campañas, un objetivo primordial, y es hacer pedagogía, información y divulgación de lo que es el laicismo. Porque si la ciudadanía y los actores políticos, que son en última instancia los que tienen que promover las leyes que pueden avanzar en este eslabón perdido de la transición, que es un Estado laico, si no se tiene claro lo que pretendemos con la laicidad del Estado, pues evidentemente nos encontraremos enfrente con una serie de aberraciones, malos entendimientos y en todo caso arietes que no hacen sino reflejar lo que ha sido el nacionalcatolicismo en este país, que ha tenido a la Iglesia Católica fundamentalmente, pero en cualquier caso a las confesiones, hablando genéricamente, incrustada en los aparatos del Estado, impidiendo que el laicismo, como un valor democrático, que es lo que es, que no es ninguna ideología, avance en la sociedad. Por lo tanto, la charla que voy a dar pretende ser una charla típica, la vengo dando por todas partes, muy sencilla, no es de tipo académico, no es de tipo filosófico, no es de tipo histórico, posiblemente que el compañero Luis Mari Cifuentes pueda aportar muchísimo más que yo. Es una charla de acción política y de acción social sobre el tema del laicismo. El tema del laicismo, que ya adelanto, como no podía ser menos en el sentido de que estas equivocaciones que no se entienden, que no tiene absolutamente nada de antirreligioso. El laicismo no tiene nada que ver con las creencias particulares de las personas en cuanto a su cosmovisión del mundo, de la vida, de su propia moralidad. El laicismo es una actuación política. El laicismo, la laicidad del Estado es una serie de principios básicos que un Estado que se precie como laicista o con la laicidad, porque a veces se utilizan adjetivos que dicen laicista, parece que es que quieres matar a alguien, o laicismo, parece que es un ismo más, una ideología. La laicidad del Estado es una actuación política, un principio de convivencia en las sociedades que son plurales en lo ideológico, que cada uno tiene su alternativa de poner su propia autonomía moral, de poder pensar en creer, no creer, en lo que creer, dejar de creer, y con el matiz que yo siempre comento que cuando se habla de creencias siempre nos vamos por la cultura que hemos recibido, creencias de tipo religioso, cuando las creencias son de todo tipo. Más bien pues, se pueden llamar convicciones que pueden ser, como no, de tipo religioso, pero también pueden ser convicciones de tipo pacifista, de tipo veganista, animalista, socialista, comunista, de cualquier tipo de ideología que cada persona en su autonomía moral tiene derecho a tener las garantías por parte de la sociedad, por parte del Estado, para poder desarrollar su propia autonomía moral. Y eso, en los principios del laicismo, se llama el derecho a la libertad de conciencia y el derecho a la libertad de pensamiento. ¿En qué sentido libertad de conciencia? Pues en esto, la libertad de conciencia de poder, en el foro interior de cada persona, poder determinar cuál es su ética, cuál es su moral, cuál es su cosmovisión del mundo en todos los aspectos, también en el religioso. Y si bien este es un tema que es un derecho básico reconocido en los derechos humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene su traducción práctica en esto de que llamamos la libertad de pensamiento o en todo caso la libertad de expresión. Es decir, no puede ser solo que las personas en su almohada piensen lo que quieran pensar, dejar de pensar o lo que sea, sino que tiene que tener su traducción práctica en la sociedad. Y eso es lo que nosotros defendemos, o uno de los valores laicos, el tema de la libertad de expresión. Libertad de expresión que hoy día aquí en España pues está no solamente por la ley Mordaza claramente amenazada, sino también por leyes que están ahí que afectan claramente provenientes del nacionalcatolicismo y que están afectando claramente a la libertad de expresión. Ejemplo típico, el artículo 525 del Código Penal, por el cual es delito y por tanto susceptible de penalización el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. ¿Qué es eso de los sentimientos religiosos?
¿Existe alguna cosa que se pueda medir los sentimientos de tal manera que eso puede ser motivo de un delito? Y claro, desde el laicismo nosotros decimos que ahí se está conculcando esa libertad de expresión, que por supuesto, como cualquier libertad, no tiene límites infinitos, pero tiene que ser los mismos límites que puede existir para cualquier otro tipo de libertad de expresión. Pero aquí en España, en este nacionalcatolicismo que ya hemos arrastrado durante 40 años, se está llevando a cabo de que tiene esa prerrogativa especial de los sentimientos religiosos, que es un arma arrojadiza que no tiene límite y que en todo caso depende claramente de la interpretación que en cada caso el aparato judicial pueda hacer. Y esto es una cosa que está atacando directamente al tema de la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento. Por no hablar de los derechos del menor, por ejemplo, cuando a un menor se le bautiza recién nacido, adscribiéndolo, aunque sea por origen de sus padres, a una determinada ideología, cuando no tiene capacidad autónoma, evidentemente por su edad, de poderlo llevar a cabo. O cuando, por ejemplo, la religión confesional, es decir, el catecismo, que no el hecho religioso, el catecismo está implantado en el currículum de las escuelas de tal manera que eso pues está afectando claramente a un desarrollo, esa autonomía moral de poderse formar una cosmovisión fuera de dogmas, que es lo que tiene básicamente todo el tema de las religiones, cualquier tipo de religión. Por lo tanto, hablando de estos temas, es lo que vamos a profundizar en la charla de hoy. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos del laicismo? Hablaremos de los principios del laicismo, el Estado laico, iremos deshaciendo algunos equívocos y después algunos ejemplos muy concretos de cómo se está conculcando la laicidad hoy día aquí en España, con los acuerdos con la Santa Sede, la financiación, la religión, la simbología, las inmatriculaciones. Ya hemos comentado el tema de los principios básicos del laicismo, la libertad de conciencia y de pensamiento, que lo he comentado por encima, y después dos derivadas inmediatas, porque para que esto se pueda llevar a cabo, el Estado laico precisa al menos dos funciones básicas. Una es establecer la separación Iglesia y Estado, es decir, el Estado no tiene ninguna religión oficial, y eso en España está así definido, aunque bien es cierto que la propia redacción del artículo 16 de la Constitución tiene una redacción un tanto escabrosa, porque no dice que el Estado no tiene religión oficial, sino que ninguna religión forma parte del Estado, con lo cual, en fin, parece que se cambia el sujeto por el predicado, pero más allá de ese tema es que no tiene que haber interferencias entre un poder y otro poder. Y aquí hay que matizar varias cosas. Esto, su traducción práctica, no es ni más ni menos que en lo común, en la red pública, en lo que es la actividad política, la convivencia, hay que saber diferenciar claramente lo que es el ámbito de lo público, el ámbito de lo común, lo que nos afecta a todos, de lo que es el ámbito de lo privado, el ámbito de las convicciones personales, el ámbito de las creencias. Ahí el laicismo, la laicidad del Estado, tiene que tener claramente establecida una frontera. En el momento en que existe interferencia, intromisión, tanto del Estado en las convicciones, como de las convicciones intentando imponer al Estado determinados comportamientos, ahí se está conculcando el laicismo. Y aquí en España durante muchísimos años eso ha sido así y todavía sigue así, lógicamente en menor medida en cuanto a esa intromisión. Mucha mayor medida se sigue manteniendo en la falta de neutralidad, que es el segundo apartado de lo que un Estado laico debería respetar. Es decir, la separación de Iglesia y Estado es dos poderes que están ahí, pero que no tienen por qué tener esa interferencia, porque uno pertenece al ámbito de lo privado, a las creencias personales, que son variopintas, y mientras que otros lo común, lo más universal, lo que afecta a todos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder diferenciar cuando determinadas actuaciones traspasan esa barrera, esa línea roja, o cuando no la traspasan. Aquí hay que llamar la atención a una cuestión que a veces sale en los comentarios políticos, cuando se habla, dice, bueno, sí, existe separación, son dos poderes, el poder lo civil y el poder eclesiástico, pero ojo, es que aquí no se puede hablar de equiparación de poderes. Aquí no hay equiparación de poderes. Separación no significa equiparación de poderes. El poder eclesiástico tendrá el poder que quiera tener sobre sus fieles, pero el poder civil
está por encima del poder eclesiástico en cuanto compete a todo el mundo. Esto siempre cuento la anécdota esta de Julio Ardita cuando estaba de alcalde en Córdoba, que en esa recepción que tuvo con él, lógicamente, con el obispo de Córdoba, pues dijo: señor obispo, usted será el obispo de sus fieles, pero yo soy su alcalde, porque no se puede establecer de que son dos poderes a igualdad. Y aquí en España, a la hora de establecer determinadas leyes, determinados comportamientos, cuando no revisar los actuales, se está intentando hablar en equiparación de poderes. Por ejemplo, en los acuerdos con la Santa Sede. Los acuerdos con la Santa Sede, que son 4 acuerdos del año 1979, está el acuerdo económico, en el cual se deriva todo lo que después veremos que se paga desde el Estado a la Iglesia Católica, está el acuerdo de educación, que es el cual, entre otras cosas, obliga a las asignaturas de religión confesional en la escuela, el acuerdo de Fuerzas Armadas y el acuerdo jurídico. Bueno, pues todos estos acuerdos tienen al final un mismo artículo. Cualquier interpretación o duda respecto a estos acuerdos se tendrá que hacer de común acuerdo. Entonces, vamos a ver. Pero si son cosas que afectan a lo civil, porque en estos acuerdos no hay ninguna prestación que la Iglesia Católica, oye, yo en función de esto que tú me das, yo doy no sé qué. En los acuerdos no existe ninguna contraprestación. Ninguna. Ninguna. Ninguna es ninguna. Y sin embargo, a la hora de interpretarlos, parece que están hablando dos poderes del mismo valor. Y eso no puede ser. Eso está rompiéndose por ahí, por más de que el artículo 16 de la Constitución dice que la religión en España no existe en el Estado, hurgas un poquito y realmente ves que ya no se cumple enteramente. Y en otra parte, el aspecto de la neutralidad. Dice, bueno, realmente aquí en España realmente no es un Estado laico, porque para ser un Estado laico tenía que haber una separación y una neutralidad en sentido estricto, pero claro, aquí existe una separación formal al menos, pero de neutralidad, de eso nada. Es decir, aquí existen privilegios, cuando no hablar de discriminaciones, en función de las creencias religiosas. Por supuesto que sí. No tanto a nivel personal, sino de las instituciones que representan. Yo creo que hablar de los privilegios que tiene la Iglesia Católica es un tema obvio porque aparte existen, son cuantificables en términos económicos, en términos cualitativos, y aparte se pueden nominar. Entonces, cuando todos estos principios de la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, expresión, separación de Iglesia, Estado y neutralidad se cumplen, podemos hablar de un Estado laico. Un Estado laico existe una laicidad en la cual, evidentemente, todas las personas se ven representadas, porque las políticas son las políticas de lo común, son las políticas que afectan a la mayor universalidad posible en la ciudadanía. No siempre eso es posible y a veces se utilizan cuestiones de mayorías y minorías porque en la laicidad del Estado no existe ningún Estado que sea laico puro. Es una utopía, la emancipación laica es una utopía en la cual se batalla, como se batalla también en los derechos humanos y en la justicia social. Son luchas permanentes que hay que estar en ese camino. Pero claro, el problema es de dónde estamos y cómo vamos avanzando ante ello. Claro, y en este marco aparece el tema y dice, bueno, pero ¿y dónde queda la libertad religiosa? Y dice, pues por la libertad religiosa, un Estado laico, es que la garantiza y la respeta, como no podía ser menos. Si estamos diciendo que lo principal, el elemento motriz del laicismo, de la laicidad del Estado, es el respeto a la libertad de conciencia, de creer, no creer, ¿cómo no se va a respetar la libertad religiosa? ¿Desde cuándo se ha sacado aquí que los laicos o la laicidad o los que en Europa laica o los que defendemos somos los perseguidores de la Iglesia? En absoluto. Eso es un error, eso es una falacia, eso es mentira. Nosotros lo que defendemos es esa separación entre lo privado, las creencias, y lo público, que es lo universal. Pero mientras tanto las creencias se muevan en su ámbito, el Estado laico no tiene absolutamente nada que decir. Es más, no solamente eso, sino que debe garantizar las creencias y su práctica, su culto, su difusión y sus símbolos. Claro, sus símbolos, por supuesto, en los lugares adecuados, estoy de acuerdo con la ley. Lo que no tiene sentido es que uno de los símbolos de una determinada confesión religiosa invada el espacio público, pero el espacio privado, por supuesto. ¿Desde cuándo hay una persecución religiosa porque las confesiones religiosas en sus propios ámbitos ejecuten todo lo que ellos proceden? Claro, eso sí, siempre hay un límite superior, que es el respeto a los derechos humanos.
Nosotros estamos siempre comentando pues una denuncia que nos llegó en Europa Laica hace ya unos cuantos años de un convento, concretamente en la provincia de Toledo, en la cual unas novicias que habían allí pues estaban teniendo un trato que, digamos, no era muy acorde. Y cuando pusimos la denuncia, se nos quiso parar la denuncia desde el propio arzobispado diciendo, no, esto es mi ámbito privado. Y no, y aquí decimos que no, que lo mismo que la democracia no se para en las puertas de las fábricas, el laicismo, cuando no se respetan los derechos humanos, evidentemente tiene derecho a intervenir. Entonces, pero salvando ese tema, los cultos, la simbología, la difusión, no es ningún problema. El problema es cuando eso intenta traspasar. Y eso que se puede hacer en público o en privado, individualmente o colectivamente, y eso es lo que nosotros entendemos que la libertad religiosa está garantizada en España. No, es que resulta que cuando se habla, aquello a veces es un tema de la cuestión de las palabras, lo público, pero esto resulta que es que las religiones, o la Iglesia Católica más en concreto, que es la mayoritaria aquí en España, no pueden hacer una procesión. Vamos a ver, aquí cuando se habla de lo público, se refiere a la red pública, a lo común, a lo que es de todo. Para hacer procesiones, todas las que quieran, pero sin privilegio y tampoco sin discriminación. Y yo cuando quiero hacer una manifestación, una reivindicación laboral, una reivindicación feminista, o lo que sea, yo tengo que pasar por la delegación del gobierno a pedir permiso, en este caso concreto es a notificar la manifestación, con mi servicio de orden, que tengo que decirlo, mi hora de inicio, mi hora de finalización, el responsable, el itinerario y el coste a veces, o por las multas. Pero lo que no puede ser es que determinadas organizaciones, en este caso de las confesiones religiosas, tengan un estatuto especial que eso olímpicamente pasan olímpicamente. Eso va en contra de lo que es común y lo que es de todos. Luego, entendámonos que aquí no hay ninguna persecución religiosa, y mucho menos con los privilegios. La laicidad del Estado, en los laicos y Europa laica, respeta y garantiza la libertad religiosa. Pero que no se pase la raya. Que no se pase la raya. Y esto es lo que he comentado. La separación Iglesia-Estado es que corresponde el ámbito de lo común y el ámbito de lo privado. Y por lo tanto, nosotros lo que decimos es que las iglesias, llámese iglesia genéricamente, iglesias, mezquitas, sinagogas, las confesiones religiosas, no como creencias, sino como institución, tienen que ser organizaciones privadas, que son lo que son, pero y sujetas al derecho común. Nada sujetas a derechos especiales, como por ejemplo, en alguna medida se establece en uno de los acuerdos, el acuerdo de asuntos jurídicos con la Iglesia Católica, que tiene determinados matices, aparte de la práctica diaria, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema clave de entender lo que es la laicidad, o al menos cómo la entendemos en esto. Entonces, hay que deshacer una serie de equívocos. El laicismo o laicidad ateo es una cuestión de ateos o de agnósticos. Si los religiosos no pueden defender el laicismo. ¿Y eso de dónde sale? Es que el laicismo no es un ismo más, no es ninguna ideología. El laicismo es un principio de convivencia. ¿Cuáles son los principios? El respeto a la libertad de conciencia, el respeto a la libertad de pensamiento, la separación de Iglesia y Estado y la neutralidad del Estado, en base a lo que hemos comentado. ¿Eso tiene algo que ver con la condición religiosa que tenga cada uno? Francia es un Estado laico, o de los más laicos. ¿Es que los franceses son ateos? ¿Qué tendrá que ver? Es un error. Esto es un error. Pensar de que el laicismo, estos son los ateos, estos son los que su religión, los sin Dios. Eso nada. Las personas que defendemos el laicismo tenemos nuestra propia ética. ¿O es que la única ética, la única señal de identidad es la señal de identidad religiosa? Yo con totalmente de tener la ética y la identidad de la defensa de los derechos humanos, voy sobrado para cumplirla. No yo, me refiero a una sociedad. Es un error. Ser antirreligioso, que eso nada. Hemos dicho, yo defiendo la libertad religiosa. Lo que no defiendo es que no se traspase esa intromisión. Ni de aquí para aquí,
ni de aquí para allá. Ni una cosa ni en ese sentido. Anticlerical. Pues esto, ¿cómo vamos de tiempo? Anticlerical. Bueno, aquí luchamos con el tema de palabras que nos vienen una historia que, claro, España laica, come curas y quema iglesias. Anticlericales. Bueno, ¿cómo? Que si yo me cojo a lo que yo quiero decir, que a veces es difícil explicar, pero para eso se utilizan estas charlas, si el clero se dedica a sus tareas, a sus funciones, no hay ningún problema. Pero yo sí que soy anticlerical cuando el clero intenta invadir desde lo privado a lo público. Pero en fin, a veces jugamos con malos problemas. Y aquí viene un tema, la secularización de la sociedad y la laicidad del Estado. Son dos conceptos completamente diferentes, aunque aquí en España realmente esto es una distorsión. La secularización de la sociedad es el mayor o menor desapego que en los comportamientos de las personas se tienen de cara a la religión. Es un concepto sociológico. Aquí en España existe una alta secularización, no solamente por las cifras que da el barómetro del Centro de Investigación Sociológica de las personas que se declaran católicas practicantes, no religiosas, sino en los propios comportamientos, incluso en contra del magisterio de la Iglesia Católica. El último barómetro del CIS, que si nos da tiempo después lo comentaremos, aquí tengo unas gráficas, pues habla que del orden del 70% de los católicos mayores de 18 años se autodeclaran, es un tema de una encuesta, católicos. Y católicos practicantes solamente el 12%, del 70 baja al 12%. Pero es que incluso, si nos fijamos lo que es el magisterio de la Iglesia, pues dice, vamos a ver, pero los anticonceptivos que están prohibidos por el magisterio de la Iglesia Católica, ¿esto se cumple? ¿Separaciones? ¿Divorcios? ¿Relaciones prematrimoniales? ¿Vocaciones? Sí, hay una serie de parámetros que claramente indican el alto grado de secularización que existe en la sociedad española. Por no hablar del tema de las apostasías, que es el tema de la gente que voluntariamente renuncia, aunque es un tema que después, si acaso lo comentaremos, desde Europa laica no lo tenemos como un caballo de batalla, porque eso al fin y al cabo es una opción personal. Pero eso no se corresponde con la laicidad del Estado. El Estado en España no es laico, como mucho será aconfesional. Entonces existe una gran diferencia que parecería lógico que una sociedad, cuanto más secularizada estuviera, que cuanto más existiera ese desapego con la religión, que no significa que sea antirreligioso, porque cada uno puede tener sus propias vivencias, sus propias convicciones y sus propias prácticas, pero socialmente existe una serie de parámetros que existe ese desapego, que ha venido claramente desde los años, vamos, de mis padres, de un catolicismo a ultranza, personalmente y culturalmente, a mi hijo, que mi hijo dice, papá, es que yo no sé para qué te machacas ya haciendo apostolado laico, pues es que yo paso del tema, vamos, lo que pasa es que me importa tres narices, como a mí, por ejemplo, solamente me puede importar tres narices el béisbol. Yo dedicaría tiempo a combatir o a defender el béisbol, no sé, también es que paso. La sociedad hoy, chicos jóvenes, no es que estén en contra, es que pasan del tema. De hecho, esas cifras que os decía, ese 70% que se declaran católicos, el 12% católicos practicantes, en la franja de 18 a 34 años, baja al 4% de practicantes. Y la gente que se declara no religiosa, que a nivel estatal está en el 25%, en la franja de 18 a 34 años está en el 42%. Pero ese grado de separación no se ve reflejado en la laicidad del Estado. Aquí seguimos manteniendo unos acuerdos con la Santa Sede, seguimos manteniendo unos privilegios económicos, unos privilegios en la educación, unos privilegios en la simbología, unos comportamientos en la simbología, que realmente esto parece, bajo este punto de vista, un Estado carpetobetónico. ¿Es gente de izquierdas? ¿Los rojos somos que defendemos la laicidad? Hombre, pues no, aquí en España, por esta cultura, pues parece ser que somos los comunicadores, los rojos y aparte los indios. Pero es que sufrimos 40 años y toda una trayectoria. Pero, por ejemplo, en Francia, lo que se puede decir, ni todos son ateos, ni todos son de izquierda, ni muchísimo menos, y por supuesto, se puede ser creyente religioso
y defender el laicismo. ¿Por qué no? Si es una forma de cómo entender la convivencia. Otra cosa es que las instituciones eclesiásticas, pues evidentemente no suelten amarras, porque vienen muy bien los más de 11.000 millones de euros que anualmente, según cálculos de Europa Laica, el Estado aporta a la Iglesia Católica. Entonces, el laicismo es un principio consustancial de una democracia. No se puede entender una democracia si no es democracia que tiene el laicismo como un principio transversal, además de otros principios, solidario, participativa. Pues el laicismo no está en buena sociedad, la democracia está coja, y aquí en España el laicismo es un eslabón perdido de la transición, uno más. Está también la memoria histórica, la judicatura, otros elementos que se quedaron ahí aparcados, pero es un eslabón perdido, y ya es hora que las fuerzas políticas lo asuman en sus programas electorales, que a veces lo ponen en el papel, pero que después lo lleven a la práctica y la ciudadanía vaya cayendo en la cuenta. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, estamos en la sociedad, al menos sensibilizados con el rescate bancario. Es que resulta que a Bankia se le han metido 20 y tantos mil millones, ¿qué tal? Después viene el grado de compromiso. Unos estamos más comprometidos y peleamos para que eso pueda ser una banca pública, en fin. Pero al menos sensibilizado todo el mundo lo sabe. Pero alguien tiene una sensibilidad, producto del conocimiento, fácil en estas charlas, de que la Iglesia Católica recibe 11.000 millones de euros cada año. No rescate una vez, cada año, cuando es los propios acuerdos con la Santa Sede del año 1979 se declaraba su voluntad de autofinanciarse, ya han pasado 40 años y no ha habido, porque este es un tema clave para Europa laica. No ha habido voluntad política para hacerlo cumplir. Y aquí me quiero parar. Porque cuando nosotros desde Europa Laica somos una asociación de acción política y de acción social, no somos antirreligiosos. Eso en la práctica se traduce que nuestro punto de mira, y es un mensaje a toda la ciudadanía, donde tenemos que enfocar nuestra laicidad, nuestra esperanza de laicidad, no es contra la Iglesia Católica. Es contra las instituciones del Estado, contra los gobiernos, que son los que hacen las leyes o los que permiten por dejación o connivencia esos privilegios. Evidentemente, en algunos casos, cuando hay que dar cera a las confesiones religiosas de la Iglesia Católica, hay que dar cera. Por ejemplo, el tema del fraude del IBI, eso es un tema también de la negligencia del Estado, pero es un tema de qué tal. O cuando resulta que hacen presión con el lobby de poder que significa la Iglesia Católica, hay que darle. Pero que no perdamos de vista que son la ciudadanía, al Estado, a todos los niveles, y que tampoco van a escudarse que, no, esto es una cuestión del Estado central. No. Hay cuestiones, y después tengo una transparencia al final, que diré, no, es que a nivel municipal, claro que se puede avanzar en la laicidad del Estado. Y cuando un municipio, los cargos públicos, no avanzan en esa laicidad, ese es problema suyo. Tenemos que enfocar la lucha a la laicidad contra las instituciones del Estado, contra los gobiernos que permiten mantener los privilegios, que permiten mantener las discriminaciones, que permiten saltarse esa línea roja. Esa es nuestra lucha, hay que enfocarlo ahí. Y a la otra parte, cuando le toque. Por ejemplo, ahora mismo le está tocando de lleno, bueno, ahora mismo que diga que es solamente puntual, me toca de siempre porque de siempre está intentando pegar el salto de la valla, de siempre. Pero ahora cuando, por ejemplo, ha usurpado miles y miles de inmuebles, que la Iglesia Católica es el mayor propietario inmobiliario del Estado, por encima del propio Estado, casi 200.000 inmuebles en rústico y urbano, y cuando se le dice, oye, por favor, justifica toda esa usurpación que has hecho desde el año 98 y anteriormente, eso es mío, por una ley franquista del año 1946 que le permitía hacer eso. Claro, se lo permitía. Pero ha tenido que ser el gobierno del PP, también por una serie de razones que podéis comentar en el coloquio, que en el año 2015 dice, se acabó ese privilegio. Joder, ¿y todos los años anteriores? Aquí no ha habido unas fuerzas políticas que dijeran, oye, que se nos está escapando por aquí lo público, la defensa de lo público. Tenemos que enfocar al poder político a todos los niveles
porque ahí es donde está la solución, lógicamente con el apoyo de la ciudadanía. El poder político tiene que ser el garante de la laicidad. No tiene que haber lo que hay actualmente, mucho menos que antes, pero sigue habiéndolo, connivencia o dejación. Y ya para ir terminando, ¿cómo vamos de tiempo? Tiene que dejar de tiempo. Sí, pero por supuesto que... Como a las 12 y... ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. 10 minutos. Pues en 10 minutos, por ejemplo, la financiación de la Iglesia, que es un problema que nos afecta a los bolsillos. Esto nos afecta a los bolsillos. Desde el año 2009, desde el 2009 al 2014, los recortes en sanidad y educación, eso que estamos tan sensibilizados y que lo aceptamos, fueron 17.000 millones de euros a nivel del Estado. Esto, te lo voy a enseñar, es una vergüenza, porque con esto se solucionaba lo otro. ¿De qué hablamos? La financiación de la Iglesia, el IRPF, eso es lo que todo el mundo conoce, o lo que más conoce. Pero eso es la puntita del iceberg. Estos son del orden de unos 250 millones de euros al año que a través de las cruces que los ciudadanos voluntariamente ponen en la creación de la renta se recupera para la Iglesia Católica. Bien, es cierto que es un tema minoritario, porque hoy día más del 65% de los contribuyentes no marcan a la Iglesia Católica, pero ahí está ese 35% que calcula 250 millones, que se dice pronto. Pero eso es el chocolate del oro. Porque ahí está todo el paquete de las excepciones fiscales. En las excepciones fiscales no es solamente el famoso tema del IBI, que aquí, claro, cuando sale la Iglesia Católica hablando de que no tenemos ningún privilegio, está engañando. Porque bien es cierto que existe una ley que se llama la ley de mecenazgo, que amplía el privilegio de no pagar el IBI no solo a las confesiones religiosas, sino también a la Federación Española de Fútbol, a las comisarías, a los partidos políticos, a los sindicatos. Y claro, yo no tengo ningún privilegio. Hombre, no tienes ningún privilegio cuando te comparas con todos los que tenéis privilegios. Pero los ciudadanos de a pie tenemos que pagar el IBI. Y aquí pues se están yendo por debajo de unos 600, 700 millones de euros todos los años. Pero es que además es que no paga ningún impuesto, excepto el IVA. Eso no tiene razón de ser en un Estado democrático. Eso no tiene ninguna razón de ser. Y después una serie de capítulos, que es todo el tema de las donaciones, que eso es caja B, dinero negro. Dinero negro. Que ni declara, ni tributa, ni está fiscalizado. Vamos, la Iglesia Católica, dicho con cariño, es un paraíso fiscal. Y los ciudadanos, de acuerdo, con la mochila que llevamos de 2000 años y de los últimos 40, y de un poder político que no ha confrontado con este tema, pues ni estamos sensibilizados, o no conocemos, o miramos para otro lado, pero es que estos son datos reales. Y si hablamos de las subvenciones públicas, en la enseñanza concertada, más de 4.000 millones de euros, incluso 600 millones de euros pagando a los profesores de religión, unos profesores de religión que realmente están elegidos por los obispos y realmente pagados por el Estado, sin concurso de méritos ni de oposición, sino a dedo, por no hablar del tema de la propia enseñanza concertada, que posiblemente después Luis María profundizará mucho más lo que significa ahí dentro de segregación, al tener que haber una asignatura alternativa, el mantenimiento del patrimonio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pone su patrimonio, no es verdad, tú tienes que pagar la entrada, y aparte con dinero negro, que no declara. Otros 600 millones de mantenimiento del patrimonio, que pagamos los españoles con nuestros impuestos. Y con un detalle que en esta sociedad del neoliberalismo se está dando y es mucho más grave. Es la dejación del Estado en todo lo que significa de justicia y solidaridad y pasarlo a caridad religiosa. Es decir, hospitales, casas de acogida, pisos tutelados, casas de mujeres maltratadas,
atención a la drogodependencia, guarderías infantiles, que esa dejación del Estado está siendo capturada por organizaciones privadas para buscar beneficios. Y en esas organizaciones privadas están Eulen, los florentinos, los ACC y la Iglesia Católica. Y con un engaño brutal, porque cuando ahora aparece en la televisión, marca la X, porque mira cuánto hacemos, es una mentira. Porque la X que se marca en el IRPF exclusivamente, va destinada a pagar los salarios del clero, los salarios de los obispos, la seguridad social de los obispos, la publicidad que nos pagan por televisión, gastos generales y tan solo 6 millones a Cáritas. El resto de lo que hace la Iglesia Católica, que yo no tengo nada que ver en contra de la caridad, pero la caridad por el bolsillo personal. Pero que no mientan la Iglesia Católica, como miente, cuando miente diciendo que esas X, para potenciar que se pongan, hace toda esa labor social. Esa labor social se hace con subvenciones públicas y con donaciones privadas, pero no a través del IRPF, en cantidades brutales. Pero todo este paquete, que es la financiación de la Iglesia Católica, con el paquete de las inmatriculaciones, sin transparencia de fiscalización. Y si queréis saber, paso por alto el tema de las casillas de IRPF. Claro, solamente en las casillas de IRPF solamente es decir una cuestión. Parece muy bien la Iglesia Católica, no sé cuánto, los fines sociales, pero el que quiera hacer solidaridad, que lo ponga en su bolsillo, no los impuestos que son de todos. Porque si usted tiene que pagar 100 y yo tengo que pagar 100, usted pone la X y yo no pongo la X, los dos pagamos 100, cierto, pero usted está extendiendo un talón para decir, de ahí sáquese para fines sociales. No. Aquí, si usted quiere pagar fines sociales, usted pone los 100 para lo común y después usted va a la ventanilla de Greenpeace o de usted quiera, donde usted quiera, y usted aporta de su bolsillo, pero no con el dinero de todos los demás. Y a veces, como no se sabe cómo funciona lo de la X, pues, ¿quién no va a sentir la llamada de la solidaridad? Es engañoso, aparte por otros comentarios que pueden haber, que pueden salir en el coloquio. Estas son las cifras que tiene calculadas Europa Laica, porque no son cifras que haya publicado ni la Iglesia Católica ni el poder político. 11.200 millones de euros al año. ¿Sacadas de dónde? De estimaciones, de estar día a día hociqueando en los boletines oficiales del Estado y de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para sacar una estimación que nos quedaríamos cortos con seguridad. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Entonces es una vergüenza que no se sepa. ¿Y qué tendría que ser? ¿Que tenemos que hacer? ¿Apostolado Europa Laica? Lo haremos. Pues es la responsabilidad del gobierno. Pero si es que resulta que hasta lo que se recoge por el IRPF, que son esos 250 millones, en lugar de ser la agencia tributaria, que es la que recibe nuestras declaraciones, que saliera en el Parlamento o públicamente a decir, señores, este año han marcado la X, no sé cuántos, 250 millones que se pasan, no queda más remedio, pero creo que lo digan así, pero en fin, por los acuerdos con la Santa Sede, no. La agencia tributaria recibe todos los datos, se los pasa por debajo a la conferencia episcopal y el mes pasado, bueno, en abril, conferencia de prensa. Aquí están las cifras. ¿Pero desde cuándo? Pero es que se están rompiendo eslabones mínimos de lo que es la democracia. Hombre, yo no quiero pensar de que hay trabajo de cocina en esas cifras, porque sería demasiado. Porque es que la agencia tributaria publica las cifras estas con 2 años de retraso. ¿Pero qué control hay ahí? En fin, estas charlas son por lo menos para informar y para sensibilizar. Y si logramos levantar un poquito la adrenalina, pues a lo mejor nos comprometemos un poco más en enfocar donde hay que enfocar. Sobre la religión confesional en la escuela, lo dejo para después, o si no para Luis María, que es un experto. Las cifras que os comentaba. 70% católicos que se declaran católicos, practicantes el 12%, en la segunda columna, que pasan al 4%,
y los no religiosos del 26%, claro, cifras de abril del año 2017. Cifras oficiales, estas no son de Europa Laica. Esto es un dato de la secularización. ¿Tiene algo que ver la secularización con la laicidad del Estado? No, no necesariamente. Pero parecería lógico que una sociedad secularizada, la religión se quedara mucho más en el ámbito personal y no invadiera ámbitos públicos como están invadiendo en la financiación, bueno, en la simbología. En la simbología esto ya es demasiado. Es decir, las alcaldesas perpetuas. Es que eso atenta hasta a la inteligencia, yo no solamente a la normativa, hasta la inteligencia. O ponerle una medalla a la Virgen del Honor porque resulta que en el año 1700, invocándose a ella, evitó el maremoto en Cádiz. Es decir, eso, aparte de ser irracional bajo el punto de vista democrático, es que atenta a la inteligencia. Y aquí en España estamos hasta arribita. Este verano pasado, y este verano que viene, pues bueno, vendrá la oleada, ¿no? En las fiestas de pueblos del verano. Ah, bueno, es que eso ya es hablar de todo el tema del procesionado, de los demás, ¿no? Propuestas para un Estado laico. Europa laica tiene medidas concretas de tipo general, 30 medidas concretas, que las hemos puesto en conocimiento a lo largo del año pasado y de siempre a todos los partidos políticos. 30 medidas concretísimas, nada de genéricas, concretísimas. Y también medidas específicas municipales en estas áreas. En legislativa, por supuesto, la derogación de los acuerdos, por supuesto, la modificación de la Constitución, por supuesto, el Código Penal que antes les he comentado, ese artículo 525 que lapida el tema de los sentimientos religiosos, cuando se meten con los sentimientos religiosos. Medidas generales, pues aquí están. Claro, existe una ley de libertad religiosa, pero ¿y los no creyentes religiosos? ¿Tenemos alguna ley marco? ¿O es que, repito, la religión es la única seña de identidad? Aquí lo que se necesita es una ley de libertad de conciencia, que por supuesto incluye la libertad religiosa, pero incluye cualquier otro tipo de condición. Derecho a una muerte digna. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de dogma, que tenga los dos porque no lo lleve a cabo. Pero el derecho a una muerte digna ataca a la libertad de conciencia, es mi autonomía moral, elegir el final de mi vida y cómo termino. Y eso tiene que estar protegido por el Estado, que tiene que ser el garante de hacer una ley que permita eso, de eutanasia y el suicidio asistido médicamente. Y después cada uno, de acuerdo con su autonomía moral, con sus creencias, lo llevará a cabo o no lo llevará a cabo. Y sin embargo eso no existe. Está impidiendo, y menos mal que se avanzó en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Otro tema de la propia autonomía moral. La autofinanciación y tal. Y ya cierro con el tema municipal. Antes lo he comentado. No pasemos desde lo municipal la bola a que solamente depende del Estado. Lo que haga el Estado es que es, y yo de aquí no puedo hacer nada. No es verdad. Se puede avanzar en lo municipal en medidas hacia el laicismo. La no simbología religiosa en espacios de titularidad pública. No existe ningún acuerdo. Es un tema de voluntad política el tema de la simbología religiosa. En que los concejales en condición de tales o los alcaldes salgan procesionando, eso es un ataque. Más allá de las tradiciones, un ataque a las personas que no son creyentes religiosos en ese tema. Y eso hay que regularlo. Los honores institucionales, ya lo he comentado, es decir, es que eso ya, alcaldesas perpetuas, rogativas, en fin, eso es demasiado. En el IBI evidentemente es una normativa estatal, pero ¿por qué, por ejemplo, en este municipio no se exige y se obtiene una lista de cuántos son los inmuebles que están exentos del IBI? ¿Y cuánto supone? Y eso es decirlo a la ciudadanía, que está pagando más o menos impuestos en función de eso. Lo mismo que las tasas municipales. Las tasas municipales son una cuestión local. Tasa de vado de vehículos, impuesto de circulación de vehículos, el tema de las basuras. ¿Por qué están exentos las confesiones religiosas? ¿O en qué medida están exentos? ¿Cómo se avanza en el laicismo? Puede haber, ya las bodas civiles parece que eso ya está regulado, pero porque no hay actos también de reconocimiento al tema de la acogida que se llama en el católico el bautismo. Sería ayudar a este tema, o funerales laicos. ¿Por qué no se potencia eso también? Eso no depende de ninguna ley superior. El callejero. Hombre,
la iglesia del Sagrado Corazón, aquí, esta calle. No se puede poner de vez en cuando elementos civiles, culturales, históricos de relevancia que nos unen a todos. Hombre, podemos avanzar, ¿no? Entonces hay dos medidas concretas que yo os he hecho aquí en la apuesta para este municipio y para todo el mundo. Al menos dos. ¿Es posible establecer un reglamento de laicidad municipal en el cual esté todo esto regulado y no dependa exclusivamente de la voluntad de que hoy me levanto y hago la procesión, me refiero al alcalde, y mañana, pues no, porque no? Y si doy esta subvención a esto, sí, o mañana... ¿Será posible establecer un reglamento de laicidad municipal? ¿Es tan grave lo mismo que existe una ordenanza de los mercadillos? Y después una propuesta que lleva Europa Laica es que como por arriba pues a veces no se mueven las cosas, pues vamos a trabajar desde abajo. Y vamos a crear, y hemos potenciado desde hace ya más de 2 años, una red a nivel estatal, red de municipios por un Estado laico. Y ahí tenemos a Zaragoza, Rivas hacia Madrid, Valencia, Gijón, Oviedo, Mieres, Santiago, Ferrol, que se han sumado a la red y están articulando entre ellos formas de cómo desde lo municipal favorecer el tema de la laicidad del Estado. Bueno, pues a ver si, por ejemplo, aquí en el Escorial es posible llevar a cabo ese tema, que son de pura democracia. De pura democracia. Y si hay alguna fuerza política aquí en el Escorial que es para estas dos medidas, por ejemplo, que dice que no, porque es antirreligioso, que lo justifiquen. ¿Desde cuándo existe la antirreligiosidad? Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenos mediodías a todos. A la vista de lo que, bueno, primero también quiero agradecer a Pablo y sobre todo a Silvia, que es la que conocía yo, la que me ha invitado a este acto. Y claro, tampoco sabes muy bien con quién vas a hablar o quién va a hablar antes, y entonces a lo mejor voy a tener que reformular un poco algunas de las ideas, porque algunas se repiten o algunas no, son coincidentes, otras son matices, y no sabía muy bien, o no me había enterado muy bien cómo iba a ser la cuestión. De todas las maneras, bueno, aparte de agradecer, ¿no?, al grupo que me ha invitado y a vosotros por estar aquí, yo evidentemente también pertenezco a una sociedad que se llama Fundación Cibes y la Liga Laica, que está unida a la Liga Francesa desde hace 30 o 40 años. La Liga Francesa es del siglo XIX, la Ligue de l'Enseignement, que es la Liga Laica, una de las más fuertes, ¿no?, de instituciones de Francia y que lleva una historia de laicidad muy importante. Y en ese sentido también estoy vinculado a la acción política, aunque no es mi profesión más bien me he dedicado a la cuestión teórica, ¿no?, de la fundamentación del laicismo. Relaciones con los laicistas franceses hemos tenido muchos y seguimos teniendo. Y en ese sentido, algunas aportaciones son cuestión de matiz, porque las medidas políticas que vosotros tenéis elaboradas también, y los estudios económicos, fiscales, etcétera, también algo sé por Fundación Alternativas, que ha publicado cosas muy interesantes sobre esto, ¿no? Un profesor de Pamplona, Alejandro Torres, eso, también le he conocido, ha venido a la Fundación Cibes a hablar con nosotros, o sea que somos coincidentes en la mayoría de las cosas, pero yo voy a insistir en dos aspectos fundamentales para trabajar el laicismo en la actualidad, y es el peso de la tradición religiosa. ¿No se oye? ¿Sí estamos mejor? El peso de la tradición religiosa en España, que ha sido fortísimo y como evidencia el nacionalcatolicismo desde la época de la España visigoda hasta hoy, pero los últimos 40 años han sido, digamos, de un aprovechamiento y de un privilegio económico para el gobierno y para los gobiernos actuales también. Entonces, en ese sentido, creo que hay que pensar muy bien cómo repensar las tradiciones, cómo reflexionar sobre las tradiciones nuestras, para que se desvincule el aspecto cultural, porque mucha gente se defiende diciendo es mi cultura, la identidad cultural es católica, esto pertenece a mi idiosincrasia histórica, con el aspecto cultural. Los franceses distinguen muy bien lo cultural de lo cultual. El culto es una cosa y la cultura es otra. Y la cultura española no tiene por qué estar identificada con determinadas tradiciones, como no lo está para muchos españoles con la tauromaquia. Es decir, ser español es la identificación con la tauromaquia. Pues no, señor. Ser español es la identificación, como lo decía Rouco Varela en sus famosos discursos en la Academia de Ciencias Morales. Tiene discursos clarísimos, ¿no?, diciendo toda la tradición y la identidad de nuestro país no se puede entender sin el catolicismo. Una cosa es que haya hechos históricos que expliquen el catolicismo y otra cosa es que la identidad actual de mucha gente tenga que identificarse con el catolicismo o con la tauromaquia o con tantas tradiciones. Por eso hay que repensar muy bien cómo rearmar y rearticular, ¿no?, la defensa de unas formas distintas de vida, estilos de vida que no se identifiquen con la tradición de un país, porque tenemos derecho a renovarlas y a cambiar las tradiciones. Luego otro aspecto en que voy a insistir yo aquí es el pluralismo típico de la democracia. O
sea, estamos frente al catolicismo porque es la religión dominante durante siglos y milenios, pero hay que darle otra vuelta a esto del laicismo desde el punto de vista multicultural. El reto del laicismo es cómo en una democracia la multiculturalidad es un hecho muy importante. Hay muchas tradiciones, hay muchas formas de vivir, hay muchas religiones, hay muchas morales. Por ejemplo, la ley de homosexualidad en este país ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque gracias a que se hizo una ley de ese tipo, muchas de los confrontamientos que teníamos con la Iglesia Católica han tenido que retroceder. Se han visto incapaces de acabar, ¿no? o de impedir, que es lo que querían, una ley de homosexualidad. Eso es muy importante, porque ataca uno de los fundamentos básicos de la convivencia, que era para ellos el matrimonio, ¿no? Como un sacramento, fijaos, ¿no? Eso ha tenido que ser, dentro de la Iglesia Católica, un trala impresionante. Por eso quiero decir que el problema de la tradición tenemos que repensarlo muy bien para saber distinguir lo que identifica un país o no, y el problema de la democracia, como dice un gran filósofo italiano, la democracia tiene que ser sin Dios, no es contra Dios. Flores de Arcais, Pablo Flores de Arcais tiene un libro muy bonito, yo lo he leído bastante y lo he reseñado, donde habla precisamente de esto. La democracia nunca es teocracia. Nunca tiene que tener elementos teocráticos, es decir, adscritos al poder religioso, a creencias religiosas, a ideas de la divinidad. No, la democracia es del demos, del pueblo. Entonces es el pueblo el que tiene que fundamentar sus propios cambios legales, sus propias maneras de ver la tradición, su propia manera de afrontar el pluralismo. Y yo en el pluralismo distingo dos cosas, el pluralismo moral y el religioso. El religioso no les ofende a los católicos, que haya islámicos, que haya heterodoxos, les molesta que haya ateos y agnósticos, eso les molesta más. Pero que haya pluralismo religioso yo creo que a ninguna religión en principio le puede molestar, pero el pluralismo moral sí. Es decir, que haya maneras de vivir con visiones éticas que son distintas, que pueden provenir del ateísmo, del agnosticismo, del humanismo laico, etcétera, eso es lo que molesta a las religiones. No entienden, y no lo entendía John Locke, que era un filósofo que hablaba de la tolerancia, no lo entendía John Locke. Decía que los ateos no tenían derecho tampoco a la vida política. En el siglo XVII, cuando es uno de los grandes pensadores liberales de la Ilustración inglesa. Admitía todo menos el ateísmo. Y en los Estados Unidos el ateísmo está muy mal visto, desde el punto de vista oficial. No es fácil que un candidato a presidente de Estados Unidos se declare ateo. Prácticamente, en la práctica, aunque no haya una ley que lo diga, no llegaría a presidente de los Estados Unidos hoy día. ¿Por qué? Porque hay una tradición muy fuerte de que el peso de los puritanos, del protestantismo, etcétera, etcétera, obliga de alguna manera a tener una ética de fiar, una moral que dé confianza a los ciudadanos. Si uno se declara ateo, parece que no engendra, no genera confianza en los ciudadanos. O sea que hasta tiene vínculos políticos con la religión en los Estados Unidos, fijaos. Bien, pues voy a tratar de ver rápidamente una serie de ideas en torno a la laicidad, algunas serán complementarias, otras serán parecidas, en la cual podemos ir viendo, a ver, bueno, la siguiente imagen que os he puesto es justamente esta idea. Todos los símbolos que pueden haber en una sociedad, el judío, el islámico, etcétera, etcétera, esto es la convivencia humana. Vamos a vivir cada día más en medio de simbologías y de tradiciones distintas, dispares y aún opuestas. Porque, por ejemplo, si uno admite la poligamia y la Iglesia Católica no lo admite o las leyes no lo admiten, ya tenemos ahí un enfrentamiento. El mundo de la mujer en el Islam no está igual que en el mundo occidental, ¿no? Quiero decir con esto que no solo son símbolos religiosos, detrás de los símbolos hay ideas, hay valoraciones, hay muchas más cosas. Por lo tanto, es muy importante... a ver, es que no funciona. Bueno, la fraternidad en sus orígenes era un poco hablar de cómo la idea de laicidad hay que unirla a una manera de entender la hermandad entre los seres humanos. Somos hermanos porque pertenecemos al mismo pueblo, a la misma familia humana, y la laicidad no se tiene que ascribir a ninguna otra idea más que la que está en los derechos humanos. Aunque realmente en el cristianismo habla también de hermandad, nosotros la hermandad que tenemos más bien sería la de Séneca. Séneca cuando hablaba de homo sacra res homini est, el hombre es algo sagrado para el hombre. El hombre, al considerar, y eso que en Roma estaba la esclavitud, etcétera, etcétera, sin embargo, ya los romanos, por ejemplo este estoico Séneca, empezaba a ver en la idea de la humanidad y de la fraternidad los primeros rasgos, que podríamos decir, de laicidad. La fraternidad ilustrada, es decir, la idea de hermandad entre todos los seres humanos, pues viene con el siglo XVII y XVIII. Ya sé que son cuestiones históricas, pero conviene también saber de dónde venimos, ¿no? Y que somos ilustrados. El movimiento ilustrado es la base del laicismo. Sin eso no hubiera habido ese progreso de la razón que nos une a todos, que nos comunica a todos y que nos permite considerarnos seres hermanados, seres de la misma familia, con los mismos derechos, con las mismas libertades. Esto es muy importante.
Porque cuando un islamista a veces, yo he discutido con algunos de ellos, que dicen que los derechos humanos tienen que ser interpretados por el Islam, pues no entienden lo que quiere decir eso. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Islam está por encima de los derechos humanos? ¿Que hay que adaptarlo a tu religión? Pues los derechos humanos son una interpretación universalista, capaz de comunicarse entre todos, capaz de tener los mismos derechos para todos y las mismas libertades para todos los seres humanos, con independencia de que usted en su vida privada sea islámico, sea ortodoxo, sea católico, sea lo que sea, de cualquier secta, no me importa, con tal de que respete los derechos humanos, claro. Pero si usted me dice que los derechos humanos están al servicio del Islam, ahí va a ser imposible el entendimiento, muy difícil. Bien, por eso esa idea de la fraternidad ilustrada conviene, y de hecho el tríptico republicano de Francia, que por eso Francia es uno de los países, no digo el más laico, pero uno de los más laicos seguramente del mundo, adoptó libertad, igualdad y fraternidad. Justamente ese tríptico republicano ya lleva en sí la esencia laica, porque la libertad es típica de la libertad de conciencia, la igualdad jurídica ante la ley, que no discrimina a nadie en función de su religión, y la fraternidad. Todos somos hermanos de la misma familia y en ese sentido todos tenemos que ejercer la misma idea. Precisiones sobre el laicismo, algunas ya se han dicho, no es un anticlericalismo visceral, no es simplemente ir contra el clero, pero al clero hay que criticarlo cuando invade los espacios de laicidad, claro que hay que criticar, pero no consiste en la esencia del laicismo el luchar contra el clero o matar curas, etcétera, etcétera. Eso es una idea absolutamente... Viene de la Segunda República, que han querido mantener eso como lo que hizo la Segunda República en un momento, bueno, desaforado, pero también hubo por la otra parte, quiero decir que ahí la criminalidad no era solo de un bando, era de todos. Por lo tanto es muy importante, los otros principios ya los ha dicho Juanjo, separación entre las iglesias y el Estado, neutralidad del Estado en materia religiosa, defensa de la libertad de conciencia para todos, según sus creencias o sus convicciones morales. Por lo tanto, los ateos y los agnósticos tienen los mismos derechos y la misma libertad de expresión, que en este país, lo decía de los Estados Unidos, pero en el nuestro igual. ¿Qué libertad de expresión tienen los ateos en los espacios públicos? ¿Cuándo se les da carta blanca en la televisión en los espacios para exponer sus ideas? Es que son antimorales, son, ¿no? Es absurdo decir que no tienen moralidad y que no tienen ningunos valores que defender. Y sin embargo no se les deja, por lo tanto la libertad de expresión para todos. Y la democracia se basa en las leyes debatidas y aprobadas en un parlamento. No es la conferencia episcopal la que tiene que dictar las normas ni las leyes. No es el Vaticano el que tiene que interferir en lo que tienen que legislar los demás. El Vaticano es un Estado más, pero no tiene las mismas características democráticas de los Estados democráticos civiles. Por lo tanto, no tiene ningún poder, o no debería tener ningún poder de influencia, porque eso sería teocracia. Y la teocracia no es lo típico de la democracia. Las leyes son civiles y son de obligado cumplimiento para todos. Fijaos que con la educación para la ciudadanía, aquí hubo un grupo conservador, Acteoid, que llamó a la objeción de conciencia ante una asignatura que el Estado democráticamente había puesto para todos los ciudadanos. Yo he luchado mucho, hace casi 10 años, sobre la educación para la ciudadanía, he escrito mucho sobre eso. Es absurdo, vamos, no tiene ningún sentido que la objeción de conciencia la quieran imponer precisamente para decir, no, yo va contra mis ideas y contra mi conciencia y me niego a admitir una ley y una asignatura que es para todos los ciudadanos y además es educar justamente en la libertad y en la ciudadanía. O sea que es muy importante. La democracia tiene que ser laica. Ese adjetivo aplicado a la democracia es muy importante. Nunca puede tener rasgos teocráticos. El poder político reside en los ciudadanos que luego lo expresarán a través de los partidos políticos, ¿verdad? Pero es la ciudadanía la que tiene el poder, y son los ciudadanos los que tienen que ejercer el poder y controlar a los políticos. Laicidad y convivencia, algunas cosas las ha dicho ya Juanjo también, por eso no voy a insistir. Uno de los grandes representantes de la laicidad en España, sobre todo en la escuela, fue Giner de los Ríos. La institución libre de enseñanza ha sido uno de los grandes logros que hemos tenido en este país. Era un laicismo liberal. No es el laicismo de la Segunda República, era un laicismo liberal, es decir, basado en que cada individuo tiene derecho a expresar sus convicciones libremente. Y por eso él crea una escuela que sea libre del Estado, porque el Estado era confesional, y además lo exilia, como sabéis. Bueno, no voy a contar la historia de Giner de los Ríos, pero es uno de los grandes teóricos de la laicidad y de la libertad de conciencia y de lucha contra el fanatismo, además. Porque a él precisamente lo que le persigue en España es el fanatismo, el religioso. Y él tiene que revolverse contra eso, no por ser anticlerical, sino porque no le dejan libertad de expresión y libertad de pensamiento en este país, cuando era un catedrático de filosofía del derecho y un creador de una escuela justamente llamada así, institución libre de enseñanza. Claro, las religiones, evidentemente, cuando hablamos de las religiones no digamos que haya personas que conocemos que son religiosas y son aceptables y son progresistas y son liberales, sí que las hay, pero la religión como institución muchas veces preconiza el dogmatismo moral y la intolerancia. Muchos de los problemas que tenemos
en nuestro mundo globalizado vienen de la intolerancia y el fanatismo de origen religioso. Puede tener también causas políticas, económicas, sociales, pero hay una raíz religiosa en ciertas formas de expresión del fanatismo actualmente y es peligrosísimo. Laicidad y socialismo. Para mí la laicidad tiene que ir vinculada al socialismo. No me basta el laicismo liberal de dejar que cada uno viva como quiera y piense como quiera, sino que el Estado tendría que de alguna manera practicar esta igualdad, esta solidaridad, esta justicia. Por lo tanto, un Estado digamos que impulsar ideas socialistas, yo creo que sería un Estado laico mucho más pleno, ¿no? No un Estado liberal que deja hacer, que deja funcionar. Esos principios liberales, a la hora de la verdad, el Estado laico tiene que estar al servicio de todos y tiene que buscar la igualdad. Y más en un mundo donde sabemos que está globalizada la injusticia. Están globalizados teóricamente los derechos humanos, pero en la práctica la vulneración de los derechos humanos es la práctica diaria de muchos de los estados y de muchos de los gobiernos. Por lo tanto, a mí me parece que la laicidad tiene que vincularse, o el socialismo con la laicidad, o la sociedad, la laicidad con el socialismo. Y aquí, claro, para mí, el único código ético laico que podría existir ahora es los derechos humanos. No digo que los derechos humanos sean laicistas en ese sentido, pero una lectura laica de los derechos humanos es posible. Es posible y de hecho cuando se hace la Carta de 1948 se prescinde de la religión. No se habla de ninguna religión, de ningún Dios, de ninguna confesión. Se habla de seres humanos, todos los seres humanos, siempre se está hablando de ese término. ¿Qué quiere decir eso? Que la dignidad esencial de todo ser humano es lo que nos permite crear una fraternidad entre todos y crear unos derechos entre libertades que nos igualen a todos. Por lo tanto, como los derechos humanos son universales, la ética laica universal estaría ahí mínimamente, digamos, diseñada. No digo completada, porque, como sabéis, los derechos humanos tienen también derecho a ser completados, complementados con el ecologismo, con el feminismo, con el pacifismo, que decir, hay movimientos sociales que yo creo que hacen que los derechos humanos vayan progresando, ¿no? Vayan de alguna manera actualizándose. Porque no todo lo que pensaron en 1948, no todos los problemas estaban presentes. Había problemas como el ecologista que no se vieron de la catástrofe, ¿no?, que puede haber hoy día, ¿no?, con el cambio climático, etc. Por lo tanto, es legítimo que los derechos humanos tengan una actualización y nuevas aportaciones de derechos y libertades. Pero está claro que las diferencias que existen hoy entre las culturas diferentes, tradiciones diferentes, religiones diferentes, solo hay un posible núcleo común que las supere. Solo hay un grado de universalidad que pueda consistir en aunarnos, ¿no?, o en equipararnos de alguna manera, y es una lectura laica de los derechos humanos. Por eso la laicidad y la fraternidad con las ideas socialistas, no de un partido me refiero, sino ideas como socialismo, como ideas de igualdad, de justicia y solidaridad verdaderas, aplicadas a todos los seres humanos, que luego las encarne un partido, las encarne otro, pero yo creo que el ideal del socialismo concuerda perfectamente con el ideal de la laicidad, porque resalta aquello que tenemos en común, todo lo que compartimos los seres humanos, que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos los mismos derechos y libertades. Y eso es fundamental, pero no dicho retóricamente. Pues claro, cuando oyes a China o a otros países, ¿no?, hablar de derechos humanos, pues evidentemente eso es una retórica, ¿no? Eso es un uso torticero, ¿no?, y sesgado del concepto de derechos humanos. El concepto de derechos humanos está muy bien diseñado en los 30 artículos, y de ahí se puede desprender realmente una noción democrática avanzada y una noción de laicidad que descansa en esa noción. También Laos es pueblo y Demos es pueblo, que están perfectamente concatenadas la idea de democracia y de laicidad. Somos los ciudadanos, la comunidad de ciudadanos, los que defendemos los derechos democráticamente. Y el reto que decía yo más importante para mí de la laicidad hoy día, aunque evidentemente tenía razón Juanjo, que nosotros nos enfrentamos a un poder institucional de la Iglesia Católica y a una serie de privilegios y a una serie de cuestiones que vienen de la historia, y claro, tenemos que actuar frente a eso. Pero el reto a nivel mundial es el multiculturalismo. ¿Cómo conseguir convivir con distintas tradiciones morales, religiosas y culturales, basándonos en estados democráticos que garanticen? Por eso es importantísima la laicidad, es la garantía de la convivencia democrática. Es la única garantía que veo yo para que el Estado realmente pueda facilitar que todos expresen libremente sus convicciones sin interferir en el espacio público, sobre todo el espacio, digamos, de la política en ese sentido, de la polis, que es la comunidad de todos los ciudadanos. Y por lo tanto todos tienen derecho a tener sus convicciones, pero nadie tiene derecho a imponerlas a los demás, desde el Estado, desde el Parlamento. Ningún Parlamento puede ser teocrático, ninguno, todos tienen que ser democráticos, por lo tanto tienen que ser plurales. Y amigo, en el juego de
¿no?, de unos partidos y otros, pues se van imponiendo. Claro, mientras gobierna el PP, todos sabemos la tradición que ellos defienden, pero por eso hay que buscar, y decís muy bien, desde la base, a lo mejor desde el municipio, ¿no?, ir implantando esa idea transversal, que es una idea transversal la laicidad. No lo había dicho antes, pero lo digo ahora, es muy transversal, porque puede afectar a religiosos, no religiosos, laicos, civiles, etcétera. Todo el mundo puede sentirse afectado, pueden también los islámicos, pueden también los otros que son de otra religión, o pueden ser de otro grupo, o yo que sé, a lo mejor son de cultura china, ¿no?, y por lo tanto no les afecta para nada el cristianismo tampoco, pero esa gente tiene que ser laica y tiene que entender que la comunidad de ciudadanos tiene que buscar una ética intercultural, una ética apoyada en elementos comunes, universales, basados en los derechos humanos. Esa es la ética intercultural. Frente al multiculturalismo tiene que haber, no la ética de segregar, no, pues yo soy de esta religión, me ascribo a esta y así fundo mi moral en estos principios religiosos. No, tiene que haber una ética laica común, intercultural, que nos permita a todos convivir basándonos en los derechos humanos. Hasta ahora es el único principio, los únicos principios válidos. No digo que estén terminados, ni digo que sean aplicables ya, pero si uno analiza a fondo cómo se construyen y para qué se construyen y qué posibilidades tienen de una dinámica cada vez más amplia, yo creo que es la única base del diálogo intercultural y de la ética intercultural, porque el diálogo tiene que ser intercultural también. Hay que saber que hay otros que piensan de otra manera y escucharles para luego ver si se acomodan o no a esos derechos humanos que todos defendemos. La democracia y la laicidad es volver a insistir en esto. La lucha contra la teocracia no ha acabado. No ha acabado no solo en España, no digamos en otros países, que son casi regímenes teocráticos. Ya desde arriba abajo el Estado impone unas leyes basadas en una interpretación de textos sagrados. Eso es terrible, ¿no? Desde un punto de vista intelectual no se puede entender, tú decías lo de las alcaldesas perpetuas, pero tampoco, ¿no?, que en nombre de Alá o en nombre de quien sea, la mujer está condenada a ser esto, y a vivir de esta manera, y a vestir de esta manera, y a hacer esto de esta manera, pero ¿cómo es posible, no?, que no se admita la dignidad y la autonomía de cada persona para vivir conforme uno cree? Esto es tremendo. Por tanto, los rasgos teocráticos deben ser eliminados en todos los lugares. Y la laicidad de las leyes no significa leyes hostiles a la religión. Para cuando me hacen leyes laicas, pues claro, abiertas a la pluralidad, que permiten el pluralismo moral y el pluralismo religioso. Y no son de un grupo contra otro, porque son de mi grupo contra el otro, así no podemos construir leyes democráticas. Por lo tanto, son respetuosas con la libertad de conciencia, pero de todos. Es que cuando se habla muchas veces de libertad de conciencia solo se entiende lo religioso. O sea, que los ateos no tienen conciencia. Es que se viene a decir eso, se está negando un principio básico. Todo ser humano tiene capacidad de conciencia y de crítica para ejercer su propia libertad y sus propios derechos. Evidentemente un niño no la tiene igual, por eso no se puede adoctrinar a un niño en la escuela. Vamos, creo yo, que no se debe adoctrinar ni en ninguna religión ni en ningún dogma político tampoco, sino que hay que dar los instrumentos para que vaya generando su propia autonomía. Pero las leyes son laicas porque justamente se hacen en un parlamento democrático que garantiza el pluralismo moral y el pluralismo religioso de todos. Y terminaría con esto, ¿no? Porque este mundo en el que vivimos, que es el único planeta, y por eso la ecología hoy día creo que la ética laica también tiene que ser ecológica. ¿Por qué? Porque tiene que abarcar y tiene que proteger el único medio ambiente en que vivimos, el único sistema en el cual podemos subsistir todos. Entonces todas las manos diferentes, todas las razas, religiones y tradiciones diferentes tienen que velar por vivir en un mundo habitable. Un mundo habitable solo puede ser un mundo donde las libertades estén garantizadas, donde los estados sean laicos y democráticos, y donde los estados, yo no digo que la gente no pueda tener religión, porque claro, muchas veces cuando se dice eso, estado laico es negar la sociedad. No, la sociedad civil va a tener su propia dinámica, pero es el Estado el que, como garantía de un poder institucional, permite que todos los ciudadanos puedan expresarse libremente y permite que la libertad ideológica, la libertad de conciencia llegue a todos los rincones. Pero eso no significa que, digamos, el Estado además promueve valores. Es que muchas veces se ha querido decir con eso, el Estado laico no aniquila todos los valores. Mentira. El Estado laico no es neutral en ese sentido, es decir, ¿le importan nada los valores? No, yo creo que tiene que adherirse a los valores que están en los derechos humanos y promoverlos y fomentarlos. Por eso cuando la educación para la ciudadanía fue atacada, el Tribunal Supremo, en la sentencia famosa de febrero, me parece que fue el 2011, no sé qué día de febrero, el 11 de febrero me parece que fue, dijo que hay un núcleo común en la Constitución española y en otras constituciones que es éticamente válido para todos los ciudadanos. Ese núcleo común ético es lo que nos permite crear un código de convivencia y de respeto mutuo.
pero no es en función de la religión. Ese código, justamente las religiones siempre son particularistas, siempre son ascripciones comunitarias, que se dice, comunitaristas en el sentido que se utiliza este término, ¿no? Solo se ascriben a una determinada comunidad frente a otra. Por eso la religión no puede ser universalista nunca. Por mucho que digan, y por mucho que Hans Küng, ese teólogo famoso, escribió sobre la religión universal, yo creo que no. La cuestión histórica y tradicional ascribe a determinadas comunidades y a determinadas formas de vivir las religiones. Y cada religión tiene su particularidad, su particularismo. Entonces, yo creo que si no es por los derechos humanos, no podremos conseguir un código ético común, laico, universal y democrático. Vale, muchas gracias. Nos queda un tiempo para charlar, para intercambiar, hacer preguntas, comentarios. Yo sí quería preguntar qué grado de incidencia os llama en Europa laica para institutos, o sea, si tenéis alguna ciclo de conferencias que os demanden desde los entornos de la docencia, formación y conocimiento. Bueno, quería hacer un comentario y una pregunta, ¿no? Bueno, el comentario es que me parece genial este tipo de charla, ¿no? Como además lo habéis planteado, los aspectos, y que creo que esto debería hacerse muchísimo, porque con el laicismo pasa como con otras cosas, como con el feminismo, que incluso en ámbitos progresistas y con gente que tiene formación, que tiene estudios, pues sigue diciendo que el laicismo pues es perseguir a los de una religión, o te dicen que el feminismo es lo contrario al machismo. Entonces, claro, hace falta muchísima pedagogía. Y luego, yo creo que también, para mí el problema no es el PP en nuestro país, para mí el problema son todos los demás partidos que no son el PP. Ahí está el verdadero problema. O sea, lo que nos tenemos que plantear, qué es lo que pasa en este país, que ningún partido, digamos, ni liberal, ni social liberal, ni socialista, o sea, ni de izquierdas, ni de la izquierda antigua, ni de la nueva, es capaz de coger este tema, ¿no? Es decir, tal vez sí, pero en cuanto llegan a tener un cargo público, todo el mundo cae en el argumento de la tradición. Entonces yo creo que ahí hay un complejo de inferioridad, es decir, nuestra tradición son también los derechos humanos, tenemos una larga tradición de derechos humanos, entonces ¿por qué no se invoca esa tradición de derechos humanos, ¿no? Eso por parte de los cargos públicos, de quienes podían cambiar cosas. Entonces, esas medidas, por ejemplo, que ha citado Juanjo, o sea, son medidas que en cuanto tú las llevas a un debate en tus organizaciones, todo el mundo es que se echa a temblar y al final todos van a la procesión, ¿no? Entonces, para mí el problema no es el PP, para mí el problema, el PP es súper coherente, somos todos los demás. Y luego, en cuanto a la ciudadanía, que comentabas también, Juanjo, que hay sobre todo las generaciones más jóvenes que pasan, a mí hay algo que me preocupa mucho y que quiero plantear, ¿no? O sea, pasan, pero luego la mayor parte de, por ejemplo, parejas jóvenes, familias jóvenes con hijos, sus hijos en los colegios públicos, la mayoría van a religión. La gente bautiza a los hijos, la gente hace la comunión y luego te dice, si yo paso de eso, si yo no creo en nada, si me cae fatal. Entonces, claro, se pasa, pero ¿qué pasa? O sea, la gente pasa, pero no pasa tanto, ¿no? Y ya, bueno, lo que quería, mi pregunta era, ya la parte de pregunta era, bueno, hablamos siempre de la necesidad de derogar los acuerdos con la Santa Sede, ¿no? Entonces, mi pregunta era si es posible que aunque eso no se haga, haya ciertos aspectos, ciertas medidas que se puedan derogar. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho todo este tema de que ellos tengan una jurisdicción y un trato especial ante las leyes. Por ejemplo, yo estoy pensando en el caso de los pederastas, ¿no? Todo este tema de la pederastia y los miembros de la Iglesia, en fin, toda esa idea de que, bueno, de que sus trapos sucios quedan en casa, ¿no? Hasta qué punto, aunque estén esos acuerdos con la Santa Sede, o sea, qué margen de maniobra tiene ahora mismo pues el Parlamento o las instituciones para derogar ciertos aspectos, ciertas medidas, y en concreto es la que me preocupa. ¿Cómo lo veis, no? Muchas gracias. Yo sí quería, además, para aquellos es casi una sugerencia, porque no veo que desde
desde lo laico se toque este tema, pero a mí una cosa, yo que he tenido una educación religiosa, yo soy ateo, ¿no? Pero he tenido una educación religiosa protestante desde que nací, ¿no? Una de las cosas que yo sí aprendí, o una cosa que a mí sí me llegó, es que la reforma protestante lo que vino es a distinguir muy bien, porque vosotros habláis de religión, y otra cosa es el credo. Es curioso que, a mi entender, siendo ateo, pienso que el mayor enemigo del credo es la religión. En el momento que se quieren establecer normas, sujeciones, reglamentos, se rompe un poco con la dinámica para los protestantes, por ejemplo, la relación con Dios es una relación directa. En el rincón de tu habitación hablas con tu Dios, ¿no? Mientras que para los católicos todo se hace a través de intermediarios. Y eso es algo que a mí me gustaría que en algún momento hicierais mención. Solamente una última cosa, respecto a por qué es curioso cómo cuando se habla de religión se hablan de metas volantes, sin hacer menoscabo de otras religiones o de la católica, pero por ejemplo, si existen las metas volantes, cuando un niño nace rápidamente se bautiza, porque se trata de afiliar, ¿no? Cuando crece un poquito, la siguiente meta volante es que haga la comunión, la confirmación, que se case, hasta que llega un momento en que ya en los últimos momentos la extrema unción. Es una forma de afiliar. Porque, a mi entender, ¿por qué la gente se afilia tanto al hecho religioso? Quizá lo que hay detrás de todo esto es un miedo ancestral, ¿no? Es ese pecado original, ese miedo a que mis hijos les vaya bien, que no enfermen, que yo mismo no llegue a tener cáncer, que no caer en ninguna enfermedad, no ser víctima de... y todo eso, ¿a quién aspiro a que me lo defienda? Pues me busco una divinidad, alguien que está por encima de mí, que me va a procurar el bien. Y para eso cumplo con las metas volantes y cumplo sobre todo con el folclore, porque para mí lo que hay es mucho folclore y poco... Quiero decir, yo respeto mucho las creencias de cualquier persona que crea en Dios. Yo no creo en Dios, pero para una persona que crea en Dios a mí me parece una cosa maravillosa, que es una cuestión de fe, y el que tiene esa fe me parece maravilloso, pero ¿qué tiene que ver eso con el folclore? Tenemos que exteriorizar tanto, tenemos que subir el Cerro de los Ángeles de rodillas, raspándonos las rodillas, porque hemos hecho una promesa para que nuestro hijo apruebe el COU. Tenemos que darnos latigazos en la espalda porque no debe ser algo más, una relación más directa para quien crea, más con Dios y menos parafernalia y menos golpe de pecho. El día a día en los municipios, que también donde se nota, pero ojo, que aquí es de todos los colores que se saltan a la laicidad, pero a la chepa. Ni Izquierda Unida, ni Podemos con el Kichi, pero Izquierda Unida, unos más y otros menos. Porque el problema que hay es que el aroma del incienso aturde cuando se pisa la moqueta. Y claro, yo no entiendo, es un dato que la Iglesia Católica es un lobby económico, pero vamos, más que el Banco Santander. La Iglesia Católica es inmensamente rica y está incrustada, mira, lo que antes comentaba de estas políticas neoliberales, que desde la solidaridad a la justicia social se pasa a la calidad religiosa porque hay organizaciones que capturan. Aquí el problema no es solamente que hacen negocio, que lo hacen. El problema es que tienen al Estado cogido por donde hay que cogerlo. Porque claro, lo mismo que existe en la enseñanza concertada, que ahora mismo habría que hacer, como propone Europa Laica, en un plan de 15 años, suprimir la enseñanza concertada para que la financiación pública vaya a la pública, a ver quién es el macho, en probo de quitarle ese poder que tiene, que es de negocio a Florentino, pero también a la Iglesia Católica. Es decir, que se ha habido una cejación de poder, es un lobby impresionante. Pero claro, aquí el tema de los lobbies hay que entenderlo cómo se combaten los lobbies. O si te achantas, o intentas avanzar, o intentas retroceder. Porque yo en el gobierno de Zapatero estoy de acuerdo, que hubo avances en el laicismo, en valores laicos, en la primera etapa, pero en la segunda se achantó, y del 0,5 pasó al 0,7 en el IRPF. Y eso es un retroceso. Pero sobre todo es que yo hay cosas que no entiendo cuando son temas de voluntad política. Pero cuando son temas de leyes, ahora hablamos de los acuerdos, es un tema, en fin, que hay una legislación internacional que a veces no es difícil. Pero cuando es un tema de voluntad política, yo es que no entiendo la postración de la alcaldesa de Madrid ante la Virgen de la Almudena, hablando en nombre de los creyentes y no creyentes en el día de la Almudena,
diciendo a ti, virgen, no sé cuántos, te ofrezco el voto de la villa. Por esas actuaciones ni se gana votos por la derecha y se pierde por la izquierda. La verdad es que son cosas que son, aparte, independientemente de que sea incumplimiento del programa electoral. Con lo cual, yo digo, es o el aroma del incienso que aturde, o que realmente hay una hipocresía que no se cumple lo que has puesto en el programa, porque los datos están ahí, que no se cumplen. Y cuando sean de leyes, pues es un tema de correlación de fuerzas. Pero cuando sean de voluntad política, es voluntad política y honradez con uno mismo y con el programa que te has comprometido. Con lo cual, es que me dices, ¿qué explicación hay? Para mí ninguna. Vamos, más que denunciar precisamente la tropelía que supone la hipocresía y la crudidez del incienso. La asistencia a religión va de capa caída. En el 2015 ha tenido un repunte por el tema de la LONCE, que le ha hecho valuable. Es un dato. Y ahí está, ahí te ves a la conferencia episcopal con una gráfica que también es que atenta a la inteligencia. ¿Cómo es posible que se utilice distinta escala aquí para el repunte que ha habido, que parece que es un repuntón? La asistencia de la religión va abajo porque existe una secularización. Ahora, te lo ponen fácil, que es evaluable, que está chupado y que ha habido, evidentemente, en 2015 un repunte. Eso está más claro que el agua. Y después, en el tema de los actos sociales, pues sí, es un componente, pero yo creo que eso tiene más. De acto social, las comuniones, los bautizos, que no de la secularización en España es claramente creciente, es decir, ese desapego es claramente creciente, y yo creo que posiblemente el laicismo, fíjate, o valores laicos, vengan más por este empuje desde lo municipal o de esta ciudadanía que cada vez pasa mucho más, que no realmente por la voluntad política de los políticos. La pederastia no tiene nada que ver con los acuerdos jurídicos, ¿eh? Ahí, en el acuerdo de cuestión jurídica, ahí no dice que el fuero, que no. Esto es un tema, pues eso, de que la pederastia tenía que pasar ahí, porque el silencio por parte de ahí impide el ejercicio del Código Penal. No hay ninguna protección al respecto. Tu intervención, yo diría claramente que para mí no tiene nada que ver con el nazismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me dices? Porque en las religiones, las confesiones protestantes, funciona mejor el credo que no los rituales. Y por lo tanto, se puede decir, es más pura, más... No trataba de hacer una defensa tampoco, ¿eh? No, si no de defensa es que yo... Con la diferencia, con la diferencia que existe entre unos tipos de religión y otros tipos de religión. Yo digo, vale. Y que el origen de las religiones, las metas volantes estas, yo te digo, yo así, a lo mejor a lo burro diría, a mí, ¿qué más me da que la religión católica tenga 14 metras volantes que 15 metras volantes? Yo lo que digo es, esas metras volantes traspasan a lo público a pisar raya. Claro, bueno, si me dejas que... El otro día, por ejemplo, hace un mes, o sea, en abril, viene usted a un programa de televisión, que yo desde cuando pues, me llaman por ahí, La Sexta o por ahí, a discutir sobre el tema que qué piensa Europa laica sobre el ayuno. Es una metabolante, digo, utilizando mis palabras. Dijo, mire usted, yo creo que usted se está equivocando. Yo es que, como si quiere usted hacer el Ramadán 7 meses. Es decir, yo no quiero ciscarme en esos temas que, por supuesto, que es un tema, un debate que internamente a veces en Europa laica lo tenemos. Que a veces decir, es que vosotros apuntáis demasiado al gobierno, y os olvidáis del opio del pueblo, de los dogmas que hay ahí, y como está implicado, digo, pues es posible, porque estamos interrelacionados. Pero yo en principio diría que una cosa es aquí y otra cosa es acá, para después. No me callo, voy a decir la opinión que Europa laica tiene sobre el respecto. Aparte de que el dato de Francia creo que lo sabéis, Francia existe la ley Stasi, y entonces por ahí está prohibido a rajatabla. Yo discrepo de esa ley, pero entiendo que cada sociedad
tiene su problemática, y desde luego, aquí en España, hoy día, querer aflorar, cerrar, abrir o medio pensionista el tema del velo son ganas de crear problemas cuando no existen en ningún momento. Pero evidentemente aquí hay un debate que lo ha planteado, o he querido plantearlo María, con el tema del pluralismo, que es el tema de la laicidad abierta, esto de una laicidad que para nosotros es una laicidad más light, porque por eso, con aquello de combatir privilegios se extienden para todos y es la mejor manera de quitarse problemas. Ya que hay problemas de libertad de conciencia con el tema del velo, con el tema de determinadas prácticas, que determinadas confesiones pues los llevan a la práctica, y que eso hay que saberlo articular internamente. Pero que aquí en España hoy por hoy todavía no está planteado. Pero no obstante, hablaremos un poco más, pues en fin. Bueno, yo lo que ha planteado Pablo, por lo que yo conozco de Lutero y la Reforma Protestante y la historia del enfrentamiento que hubo con la Iglesia Católica, justamente das un paso muy importante cuando dices no hay intermediarios. La Iglesia Católica se basa en los intermediarios. Y justamente, bueno, hay pastores protestantes también, ¿verdad? Pero los ritos y Pero a pesar de eso, de que el individuo se relaciona directamente desde su intimidad con Dios, en todas las religiones que yo sepa, y es un universal antropológico, la religión es un universal, sea animista o sea budista, es un universal antropológico. Todas tienen necesidad de algún tipo de relación con la divinidad, sea animista o sea personalista o sea de cualquier tipo. En todas siempre hay un sentido de cohesión, la cohesión social. Algo debe funcionar, ¿no? En los sentimientos humanos o en la antropología humana, y los antropólogos lo han estudiado además eso, que es el sentimiento de comunidad, pertenecer a una comunidad que da cohesión. Entonces, claro, las procesiones de Semana Santa, y yo soy de Zamora y odio todo lo que se hace allí en Zamora con las tradiciones, ¿no?, de Semana Santa, porque se ha convertido en un turismo, evidentemente, se ha convertido en un folclore, como tú decías, y se ha convertido en una atracción de masas para eso, pero la gente lo necesita como forma de convivencia, no es otra cosa, como forma de cohesión, de sentirse identificado con algo. Porque ya la política no les identifica, ya otras cosas no les identifican, ¿no? Pues queda el equipo de fútbol, quedan estas cosas. Entonces, para mucha gente, el sentido de cohesión y de comunidad es muy importante. Y de hecho hay una gran discusión filosófica en los Estados Unidos y en todo el mundo ya, entre comunitaristas y no comunitaristas. Y la idea del comunitarismo tiene que ver mucho con eso, con ese sentimiento de pertenencia a una comunidad, que la identidad no es solo yo, sino yo con otros tengo una comunidad. Y entonces, claro, ese espíritu gregario comunitario es lo que hace surgir la fuerza, creo yo, pero no es la única interpretación. Yo le daría eso. Y también el protestantismo tiene formas comunitarias de expresión. Lo que pasa es que es verdad, frente a los ritos católicos, y no solamente a los ritos, frente al gran barroquismo que tenemos los católicos, que tienen los católicos, fíjate, ¿no?, las grandes ceremonias. Los protestantes son mucho más austeros. Tú vas a una iglesia protestante, ¿no?, a Alemania, y tienes la Biblia, bueno, que la Biblia te la meten en el hotel ya, la tienes en el hotel, lo puedes leer por la noche, y vas a la iglesia y la cruz, ¿no?, y nada más. Entonces es durísimo desde el punto de vista, dicen que si somos latinos o no somos latinos, hay un rollo también de mezcla de culturas, ¿no?, en ese aspecto. Pero es verdad que yo creo que el sentido comunitario es importante. Respecto al velo, yo tengo muchos amigos franceses, hemos discutido mucho este tema, alguno de ellos participó, como Henri Peña. El micro, que no te oímos. En el tema del velo, ¿no?, que no hay una solución fácil, sobre todo cuando hay millones de musulmanes en un país y en otro como el nuestro no hay tantos millones de musulmanes. Es decir, cuando es minoritaria la presencia de los musulmanes en la vida pública y en la vida social, no se suelen plantear estos problemas. Pero cuando ya es la influencia del mundo islámico, ¿no?, y las mezquitas, y las formas de vida, y el ramadán, y tantas cosas ya aparecen en la vida francesa, pues no es fácil dar una solución. Yo creo que el laicismo francés tiene que ser inclusivo. Laicidad abierta, dices tú, ¿no? Claro, inclusivo, ¿en qué sentido? En que no puedes tocar la identidad de un pueblo en el sentido de que uno quiera manifestarse públicamente conforme a su identidad cultural. Porque si forma parte de su tradición cultural, en nombre de que dicen, no, es que es religioso. Era religioso, pero muchos te dicen que no lo siente como religión, lo siente como forma de vestimenta, o como forma de expresión, o como forma de sentirse a gusto. Entonces no es fácil distinguir lo cultural de lo religioso. Ahora, evidentemente, si hay fanatismo, hay imposición, si hay adoctrinamiento en las mezquitas, ahí el Estado francés, como el Estado español, tiene todo el derecho de actuar. Decir que un imán que peguen a las mujeres o lo que sea, eso no lo puede admitir, ni de un imán, ni de un cura, ni de nadie, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el derecho civil tiene que incluirse en todo, pero también es difícil distinguir a veces lo que es un signo externo de culturalidad, de tradición cultural, a un signo religioso. Evidentemente, yo con Arabia Saudí, y lo he escrito en alguna ocasión, no estaría de acuerdo en que prohíben a las mujeres conducir. ¿Por qué? Si ellas quieren conducir, ¿en nombre de qué religión
¿En nombre de qué Estado después? A un cristiano del Rosario, que lleve la... Sí, evidentemente. Si dice yo llevo aquí entonces esto, ¿y por qué usted me lo va a prohibir si es un símbolo cultural para mí? No Porque no se le ve la cara.